Muy buenas y bienvenidos una vez más a otro vídeo en este canal. Hoy vamos a jugar a Final Fantasy y a ver si somos capaces de llegar con Noctis y sus amigos hasta Caem y partir al fin en el barco que llevan reconstruyendo ya una eternidad, a mi parecer. Pero nada, vamos a centrarnos en la misión principal porque lo que más me interesa realmente es la historia en sí del juego. A ver si termina de cargar y comenzamos. Bien. Vale. Vamos a ir de vuelta al regalía. Vamos, que da igual cuántas veces reinicie. Me puedo seguir pasando la misma misión las veces que yo quiera. Porque es como si no me lo hubiera pasado. Lo único que cambia es que me dan un arma por haberme pasado la misión. No, mira, al ponerle lo de que les dé 5 de vitalidad por cada nivel, le ha aumentado en más de 200, creo. O en justo 200 la vida a Noctis y creo que al resto igual. Is it evening already? Time flies when you're having fun. Huh. Te estás divirtiendo si no estamos haciendo nada muy interesante, solo estamos caminando. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Guardia real por 1, pues si parece... descansa en paz, cariñoso abuelo y valiente mayordomo. Sorry. Thanks for everything. Vaya, el viejito que iba con el niño que nos encontramos en el Stalum. ¿Habrá algo interesante por aquí? Bueno, aunque no hagamos la misión. You're the cat we saw in Golden. ¿Has vuelto, gatito? Sure brought you a long way from home, little guy. You must be hungry after all that walking. No restaurants around, though. Wonder if anyone around here knows a thing or two about cat food. Why don't you try asking Monica? She mentioned having kept several cats back home. Wow, and she never gave off a crazy cat lady vibe. I hope we don't have to go all the way back to Golden. Especially after the cat came all the way to Caem. What drew him here anyway? His dear friend Noctis, of course. Madre mía. Qué alegría volver a ver al gatito que le dimos de comer aquella vez. Tío, yo sé que una vez me puse en primera persona. Ahora, ¿cómo lo hice? Es una buena pregunta. Sí. Interesante. Oh. ¿Qué te pasa a ti, Gladio? Vale, vamos. Quiero hacer la misión principal. Sí, quiero ir a Altissia. A ver si nos encontramos ya al fin con Luna Freya. ¡Ah! ¡El perrito ha vuelto! Pero si vais a Altissia, ¿cómo está este aquí? ¿Cómo va y viene? Todavía no entiendo muy bien cómo funciona lo del perro. Oh, Luna Freya me espera. Estamos preparándonos para zarpar. Toma, valiente y fiel perrito. Llévale el mensaje a Luna Freya de mi parte. Uy, qué bajito. Mira al lado de Gladio. Si le llega por el hombro. Marshall came to say goodbye. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir adiós? Tío, venga ya si salía a hablar. I heard the Regalia's going on the boat with you. Sí, y nos llevamos el regalía Altissia y... ¿Tú te quieres venir también?
It's goodbye for now. Pues parece que no. ¿Te quieres despedir? Something I gotta get off my chest. What's that? I'm sorry. Sorry I wasn't there for your father. I swore an oath to protect the king, but I wasn't strong enough to uphold it. Un poco tarde, pero no pasa nada. Ain't nothing nobody could have done to stop what happened. Yeah. I realize that. But you need to realize just what you mean to the boys by your side. I do. Even if they can't solve your problems, you can't hide what's going on from them. It hurts like hell. Remember, those ain't your bodyguards. They're your brothers. Trust in them, always. Qué bonito mensaje. A ver si te lo aplican, Noctis. A ver, chicos, que ya sé que somos hermanos y tal, pero no hace falta que me estéis siguiendo para todos lados si estamos en la You can misma never habitación. have too many tools. Here, learn to wield not only weapons, but magic as well. Vial mágico, ok. Ahora tengo que seguir y subirme. ¿Cómo coño? Waiting for an invitation? Get your asses on board. Culos a bordo ya, venga. Hey, Your Majesty! 1000 de experiencia para cada uno. What's up? Please, come back soon! We need our king! Yeah. Count on it. Yo creí que al final Iris se vendría con nosotros y acabaríamos siendo todos en plan hasta 6 incluso, como en algunos Final Fantasy. Pero qué va. La ha sacado con los ojos cerrados. ¿Esto qué es? Que le está sacando un moco en la nariz a Noctis. Madre mía. Esta está chula. Ah, la carita de alegría que tiene Noctis ahí, escribiéndole a Luna Freya. Anda. Ese es el padre junto con los otros tres, que eran sus amigos, vaya, sus escoltas. Está Cid y los otros dos, la verdad que no sé quiénes son. No los ubico, pero bueno, vamos a guardarla porque es un bonito recuerdo. Y esta lo mismo. Hay que guardarla. Salen todos ahí en plan chulillos. Despidiéndose. Venga, la vamos a guardar también. Se me va a acabar el sitio al final en el álbum, pero bueno. No pasa nada. Se borran las fotos menos bonitas después y ya está. Capítulo 9. Destinos entrelazados. Todo está preparado para elevar el ancla y poner rumbo a Altissia, aunque eso implica también dejar atrás a amigos y recuerdos. Obtener el fulgor de la siderea Leviatán para usarlo en su lucha contra Niflheim apenas ocupa el pensamiento de Noctis, ya que reencontrarse al fin con Luna Freya es lo que de verdad ansía con todo su corazón. ¿Ves? Si es que tiene cara de que se hace el duro, pero yo creo que en verdad está todo colado por Luna Freya. Plaza Yurei, Altissia. ¿Estos quiénes son? Ah. The wedding day arrives, but alas without the bride. Of course, we've come for the Hydrian, and you've gone to such lengths to prepare.
Ser el Merely hermano my de Luna duty. Frey. Ah, but for an outsider to lead the Imperial army must be a battle in and of itself. You've spoken to Lady Luna Freya? No. That obstinate secretary, standing in the way, while you rush off to slay the Hydrian for your poor sister's sake. I know the price of the Covenant. Quieren hacer un ritual entonces y van a sacrificar a Luna Freya. I've always wanted to go sailing like this. Not many opportunities living in Insomnia. Out here, it's just us and the horizon. It's amazing. It's life-changing. We've quite a ways to go until we reach Altissia, so keep gushing to your heart's content. When we step off the boat, we'll be in a foreign country. The anticipation alone is a foreign sensation. Then to think this is where we were headed to begin with. We've been through a lot. And there's still more to come. So next on the docket is Leviathan. What sort of deity are we dealing with? A serpent said to embody the roar and rage of the sea. We'll have to see for ourselves. Can't let Lady Luna Freya do all the heavy lifting. You must be so psyched to see her. Luna? Yeah. Well, we need to make sure she's all right before anything else. Indeed. Her well-being is top priority. Don't like this going down on Imperial turf. You think Lady Luna Freya's in danger there? The Empire did invade Lucis for the ring. I have no faith their ruthless ambitions will stop short of harming the Oracle. Without the ring, the crystal's no more than a rock. I suppose. Does anyone know how Lady Luna Freya came to have the ring? It seems likely His Majesty entrusted it to her safekeeping back at the Crown City. So she's held onto it this whole time, all the way to Altissia. The ring is important, and so is Leviathan. But Luna comes first. You know, I was thinking back to our encounter with Ravus. Do you recall an apparatus in place of his arm? Yeah, I remember. Seems he lost his old one in the invasion, but in its place, he seems to have acquired new power. Power? That would help explain how a son of Tenebrae suddenly came to command Niflheim's army. Now that you mention it, his strength did seem sort of supernatural. I just chalked it up to the Oracle lineage. His ancestry may be part of it, but that alone wouldn't account for his freakish strength. I wonder what could have happened to him. There's a disturbing rumor about Lord Ravus has taken to brandishing His Majesty's sword. My dad's. Then what's the big idea behind that? That his power's the same as the power of kings? I cannot say for sure, but I have my doubts. Ravus wears the sword, yet doesn't wield it. For all his newfound powers, he's still the Chancellor's lapdog, holding on to the enemy king's sword like some badge of honor. It might help if we knew what he was after. Who can say? What are the odds the Empire will crash the pool party with Leviathan? Consider it a guarantee. They felled a god to prevent Noct from receiving his blessing. And they'll do so again. But we beat him to the big guy, thanks to our friendly guide. Never know which way that one's gonna move next. The Chancellor has an agenda all his own. Sometimes it helps, like when he called off his army and let us escape. But he was still a creep about it. Well, it feels like he's only helping us because he wants something. I just don't know what. Reckon we'll Estoy see con him Gladio. Certainly hope not. again. Not your type. No love lost for phonies. As Gladio said, his actions are motivated not by altruism, but by self-interest. And when he does come to our aid, I see only condescension in his eyes. Yeah, can't argue with that. Ever think you think too much? Sometimes, but it's always preferable to the alternative. So, soon you'll have your old man's ring back. Yeah, when we arrive in Altissia. Good thing. To him, it was his heritage. Is that what my dad said? Carrying a royal line ain't a task to be taken lightly. For a small thing, that ring can sure weigh heavy. After he became king, I only ever saw his face in the paper. Wait, weren't you at the coronation?
No, I was long gone from the city. Must have been invited at least. Had a falling out of sorts with your old man. Right at the end of the trip. You did? I was given to understand you stayed in touch. We buried the hatchet years later, but never talked face to face again. Should have paid a visit while I had the chance. Well, no use dwelling on it now. Got the regalia in the hold, but y'all gonna stay in Altissia for a good while, right? Yes, we believe so. In that case, I'll tune her up for y'all. Not that I'll have much to do, though. Well, with Cindy looking after the old girl. If you say she's good, she must be great. She was never afraid of hard work. Heaven knows she had a hard childhood. A hard childhood? He means her parents. Lost them both when she was little. Was big enough to understand, though. And to hurt. But you wouldn't guess that, seeing her now. Not at all. She's always so cheerful. Well, that ought to tell you how far she's come. What's it like? Big Foreign lands seldom return. time. Nice having Me the quedan wind at our 2,8 backs. kilómetros. Lodgings are our first order of business. All work and no play? Make Cygnus a dull boy. Someone has to babysit you two. You're welcome to sleep in the wild. Ain't no hotel, but I know a fella has a place. Hey now. Wescombe ran with Reggie and me way back when. Oh, was he the other one in that photo with the garage? Yep, runs himself a diner or a cafe or something. Go and see for yourselves. Sure. Does the place Vaya, have a vamos a conocer a otro amigo de Magoo Regis. or Mago, that's the one. Nice. You can count on Old West, but he'll chew your ears off. The government issued a statement promising that the reasons behind awakening the Hydrian would be clarified in the ceremonial address. Got a signal. Delivering the address will be Lady Lunafreya, who was previously reported dead. This will mark her first public appearance since the violence that befell the signing ceremony. Lady Lunafreya's gonna give a speech? Sounds like it. Lord knows. This world could use some wisdom. Won't be much longer now, Noct. Yeah. La verdad es que no termino de entender muy bien qué es lo que está ocurriendo con el Imperio y tal. O sea... tienen que cargarse al Leviatán o devolver a dormirlo y para eso tienen que sacrificar a Lunafreya, pero ellos son los que lo han despertado. No sé, todo muy raro. Espero que esto arroje un poco de luz sobre las dudas que tengo y me aclare bien el tema de lo que está pasando. Does this vessel have an entry permit? Entry permit? Relax. I got one. Here. That's as old as they get. Seems in order. You may pass. Pues da igual que tenga polvo, mientras esté en regla, te jodes y me dejas pasar. Prepared in advance. Could say that. 30-odd years ago. That's what the guy meant by old. Lucky us, huh? That could have ended badly. Hombre, si está en regla da igual los años que haya pasado, ¿no? Nos hemos quedado aquí al borde de la cascada. No veas la vueltecita. Qué guapa la ciudad, ¿eh? Esto es Altissia. Al fin hemos llegado. Phew! Finally back on land. Barely. They call it the walls of water, but it ain't just the walls. It's the whole damn city. Which is why we can't traverse the town by conventional means. We'll need to rely on gondolas instead. Yay! More boats. Hey, Noctis, catch. Menos mal que lo ha pillado porque Key to the boat. iba un poco What, don't you despistado. want to go sailing again? Are you sure? Why not? Old girl ought to be sturdy enough. Not even an awful driver like Reggie could sink her. What the fuck?
A king can't rule with wisdom alone. He needs perspective. So get out there and see the world, you hear? Y pronto en plan, ¿ves cómo tienes razón? Vale. Tengo que avanzar en la historia entonces. Pues gracias por traerme hasta aquí, sí, pero vamos a continuar. Entra en acuerdo, que será por aquí, supongo, ¿no? Porque no me lo explica. Immigration? What do you mean? There's still more? Uf, qué pesado con los controles, de verdad. Esto parece Estados Unidos. Sir, what is the purpose of your visit? Purpose, Pues... vamos a confiar en Ignis. Ignis, a little help? Utterly hopeless. We are scholars of the culinary arts, and we've come to study the renowned cuisine of your fair nation. Is that so? I wish you an enlightening stay. Another one you owe me. Yo creo que sí te hubiera dicho otra cosa más mecánica. ¿Qué hace? You want to check Westcomb's place out? Vaya manera más rara de empezar la cinemática. Perhaps we'll even make it in time for tea. And we'd better start looking now. Bueno, ya hemos entrado oficialmente en Altissia. What a city. Sí, es un... Vamos a ver bien qué hay por aquí. ¿Qué pasa, señor? Una flor vale más que 1000 palabras. Amplia selección de tarjetas de regalo. Y esto que es un kiosco. Las góndolas de Altissia son la mejor forma de disfrutar de los canales de Altissia. Lugares tan ilustres como el Parque Listro y la Arena Galviano tienen muelles, así que es imposible perderse. Vale. ¿Qué? You're not staying at a hotel? Fancy rooms were never my style. Need food? Managed to stay fed all these years. Not gonna starve to death now. And old Wes will see that I don't go thirsty either. So what next? Ya está. Shop till you drop. ¿Qué es esto? Anillos de boda. De momento yo creo que ya se habrán dado anillos de boda estos dos, ¿no? ¿Y esto qué es? Totomostro. Hoy se celebra el Grand Prix de Leyde. Revive en Altissia el fragor de las grandes batallas de los cálidos páramos. Bicornia, dafoenos, anax y mucho más. Whoa. Eso es lo que son los Pretty dafoenos. cool, huh? What would you like? Está chula la They're ciudad. extending the exhibit for Lady Lunafreya's wedding dress. The Vivian Westwood? But wasn't that a memorial for her passing? Well, now it's a memorial for her safe return. Let's go see it while we still can. Oh, could that be the dress we read about in the papers? Doubtless. The designer's name is the same. Want to check it out? That depends on the groom. Might still be a sore spot. What with his wedding getting called off? Who says we can't call it back on? It can still happen. True enough. Let's keep an eye out for it. Now I see why people flock from far and wide to the walls of water. Va, paso de ver vestidos de novia ahora mismo. Estoy intentando averiguar por dónde ir, ¿no? ¿Será por aquí? Oye, la verdad que la ciudad está guapa. No he estado nunca en Venecia, pero del estilo, ¿eh? It's farther than I thought. Seems everyone is making for the shop.
gotta say, Aranea really impressed me today. With her outfit? Well, yeah, that too. It's just, I always had this impression that the Empire was filled with nothing but jerks. She certainly doesn't fit the mold. Really makes you wonder. You think she was okay with the raid on the Citadel? Ask her yourself. Pronto es que se enamora de todas, pero es que no falla ni una. Le gusta Iris, le gusta Aranea, le gustan todas. Todas y cada una de las mujeres que se encuentra. They spared no expense on the dress. I'm glad I caught it when I did. If the prince is still alive, they should go ahead with the wedding. Yeah, they just need him to show up. Doesn't he know it's rude to keep a lady waiting? The people have spoken. Good to know the prince isn't completely forgotten. Oh, the dress is so beautiful. I want mine to be like that. And it shall be, my love, as surely as I am your Prince Noctis. Looks like the prince has a following as well. Not bad. For a symbol of the peace. Pero ¿dónde está? If we win at the arena, let's grab drinks to celebrate. You see this, Noct? What about it? Huh? Bueno, pues ya que estamos, asimilamos un poquito de magia por aquí, ¿no? Perfecto. Voy a ver el vestido de novio. Is she really gonna leave the army? You seem quite smitten with her. Which one is it? One is what? Her or Cindy? Aranea or Cindy? Oh, wow. Okay, let me think about this for a sec. I've no doubt both of them can wait. A ver, ninguna te hace puñetero caso. Pronto puedes elegir a la que quieras. Que otra cosa es que vaya a lograr algo con alguna. Lo veo bastante improbable. Oh, care to take a cruise? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está el edificio del gobierno, tío? Llévame a algún sitio. Estoy perdida. A lo mejor está en el Parque Listro Norte, porque todos los carteles van en esta dirección. Vamos a comprobarlo. Ay, qué cómodo se ve esto, ¿eh? Sobre todo donde están sentados Ignis y Noctis. Dios, qué guapo, tío. ¿Os imagináis una ciudad así, llena de cascadas por todos lados? Creo que es algo que no he visto en mi vida. Parece un viaje relajante. Fantastic. Call when you need a ride back. Toto monstruo. Huh. The war is won, yet they continue harvesting for soldiers. Now that you mention it, that does seem like overkill. ¿Qué? Oh, care to take a cruise? Yo quiero... Vamos a la arena Galviano. A ver si desde ahí podemos hacer otra cosa. The breeze feels good. Indeed. Se han sentado otra vez exactamente en la misma posición de antes. No se han cambiado de sitio ni nada. ¿De qué estás hablando, Gladio? Exploración. Mejorando las habilidades de sanación podrá ahorrar en consumible.
¿Qué? Me está cargando. Oh, you can get a pretty good view from here. Oh, when's the next bout gonna start? This instrument we got, what is it? Gridantas, I believe they're called. You use them to spur the monsters on. Really? Hey, don't blow it here. A lot louder than I thought. It's about to start. Vaya. Me he metido en otro sitio que no esperaba, pero bueno, hemos hecho una pequeña visita a la arena Galviano. Vale, a ver. Tengo que apostar aquí. Ajá. Puedes canjear las medallas Galviano por premio. Hazte con una buena cantidad y consigue tu premio favorito. Vale. Apostar. Corazón de hierro. Este es que se ve muy grande. Vamos a apostar por este. Ah, no tengo medallas, claro. Ah, vale, vale. Pillo. Vamos a comprar aunque sea 10 para apostar un poquito. Y vamos a apostar de primeras a corazón de hierro. 5, venga. A ver el combate, cómo es. Que se ve todo potente el bicho ese. No creo que pierda. Tiene nivel 24. Now, Noct. Ah, vale, vale. Que tengo que animarlo cuando me lo indica. Tengo que animar a la bestia que yo he apostado. ¿Ves? Sí que va a ganar ese. El ferrogante no ha perdido ni un poco de vida. Venga, un poquito más. Anímate más, hombre. Oh. Tío. Le ha hecho electroshock a tope ahí. ¡Victoria! Our luck's starting to look up. Venga, vamos a apostar otra vez. Que galopas lejanos, los Heimdall o corazón de hierro. Mira, otra vez por corazón de hierro. Oye, ¿cuántos tengo? ¿Tengo 12 medallas o cómo? Sí, vale, vale. Ah, a ver, esta vez son un poquito más fuertes. Mira tú por dónde. Venga. Véncelos igualmente. Voy a hacer otra apuesta más después de esto y ya nos vamos. Que esto es por ver los combates estos, que están estos chulos. Vamos. Por ahora el ferrogante este. El corazón de hierro. Va de lujo. También es que el albicornio este no ataca mucho, ¿eh? Si hubiera atacado más, a lo mejor hubiera tenido más posibilidades. Pero es como muy lento. You're sharp today. Sharper day. Bien, vamos a ver qué más sale. Noctambulantes o cornamenta del terror. Que nivel 20, nivel 14. Uf, los bicornios estos que son fuertes, pero los duendes.
Venga, voy a apostar por los ornamentas estos. Voy a apostar 10. A ver si tenemos suerte y ganan. Sí, la suerte está echada, pero ¿ganarán? ¿O se los van a cargar los duendecillos? Claro, es que los duendecillos tienen más nivel, pero no pegan las hostias que pegan los bicornios. Mira, están rodeando a los bicornios, pero igualmente no les quitan del todo. ¿Ves? Ya se han cargado a un duendecillo, a 2 duendecillos creo que se han cargado. Uno menos. Quedan 3. Y ya ves, le da una embestida y le quita toda la vida. Eso que tiene 6 niveles más el duendecillo. Dios, es impresionante, ¿eh? Algo ha hecho, pero no se ha visto en pantalla. Toma. Hemos ganado. Let's see more of that sharpness. Sharper day. Vaya, ya está. Nos vamos, ¿no? Nos vamos de aquí, que suficiente. Tisha, ya hemos visto cómo es esto. Uf, yo te juro que es muy liante esta ciudad, ¿eh? No sé por dónde se llega a los sitios. You know, we did struggle a bit without you. Oh, yeah? Couldn't get the fire going. You could have just cast a spell. Kinda overkill, don't you think? Hopeless. Next time I'll show you hacks how it's done. Madre mía, no saben ni encender un fuego, en serio. Tenéis un problema. ¿Qué pone aquí? Vía Paserna. Vamos en góndola hasta nuestro destino y que le den por saco al vestido. See that over there? Total, a quien quiero ver es a Luna Freya. Coño. Sí. No quiero hacer el viaje entero en góndola. Fantastic. Call when you need a ride back. Hasta la próxima, colega. Welcome to Accordo, lads. Sid mentioned you'd be dropping in. Wescom Armor, as you've gathered. My word, you've grown, little prince. But of course. You were only a babe at the time. Based on the government's actions, it would seem Accordo is supportive of the Oracle. Despite being under the Empire's thumb. Therein lies the riddle. Is Lady Lunafreya truly safe? Vaya cara. So this is your maiden visit. Enjoying it so far? You doubtless have many questions, so ask away. This country is a part of the Empire, isn't it? Oh, you're wary. I understand. But there's no need to jump at every shadow. Just be aware that the terms of our independence grant the Empire free reign to come and go as they please. We'll bear that in mind. It's admittedly a one-sided arrangement. Most everything we do requires Niflheim's permission. And they wouldn't knowingly permit the Oracle to appear before the public. How our government spun that is quite a mystery. Vaya, o sea, tan independientes no son tampoco. Por el oráculo. You really think Luna will make an address? If every recent radio broadcast is to be trusted, absolutely. Where is Lady Lunafreya? In the city somewhere. But no one has caught so much as a glimpse of her. The media has been conspicuous in its silence on the matter, which speaks volumes of government intervention. That certainly explained the rumors of disgruntled Imperial officers leaving the city.
Vale, bueno, ahora quiero saber acerca de Leviathan. ¿Por qué está? Has anything changed with Leviathan? For now, it's business as usual at port. But word is the government will soon open the altar of the Tide Mother. In preparation for the rite. Ah, but on the other hand, they're scrambling to stockpile emergency provisions. This begs the question. If they're anticipating that the Hydrian will wreak havoc, why would they allow the rite to proceed? Eso es una buena pregunta. Sigo sin entender muy bien lo de Leviathan. O sea, depende cómo lo dicen, parece una cosa u otra. So you see lots of nifs around here? We do, sometimes even at my place. Theirs is a familiar presence, and the citizens don't think much of it. Though the High Commander did cause a stir when he showed up the other day. Ravis. So soon after they felled the Archean in Lucis, his arrival fuels rumors that they will next come to Altissia. The Empire's not content ruling all the land. They want the heavens as well. Well, if you need anything else, you know where to find me. Thanks. Appreciate it. My dear Camellia, it's been a while. I heard about your distinguished guests. Ah, you've an ear for gossip. Camellia ha dicho. Vaya empujón la pegaba al soldado, el Gladio. ¿Quién eres, Camellia? Gentlemen, I won't waste your time. My name is Camellia Claustra. First Secretary of the Accordo Protectorate. You should know, we have Lady Lunafreya in our care. And vale. The Empire demands we surrender her. Pues no se os ocurra. Yet I am loath to acquiesce unless we stand to profit. Hence I've come to discuss terms with the King of Lucis. If you've a mind to talk, come to my estate. Pues habrá que negociar, qué remedio, antes de que se la lleven los del Imperio. She can be oblique at the best of times, but I assure you, her heart is in the right place. Oh, okay. At any rate, you must be weary from your journey. Might I suggest you seek your beds for now and ponder matters anew in the morning? Yeah, I think we'll do just that. Vale. He just stood there, staring at the church and looking over. Gentiana. Ahead lies a future uncertain, yet sure is the astral memory, wherein the king may walk. Esta tía siempre habla con acertijo. Noctis y sus compañeros mantendrán su condición actual, el pasado no se puede alterar. Ok. Que puedo ir al pasado. Come on, let's go see the dress. Oh, let me look up the nearest stop. It's not far. We can walk it. Sounds like we're close. Vale, está cerca lo del vestido. A ver si al día siguiente. $30.000 guiles. ¿Del pasado? Sí. Vamos a ver. ¿Del pasado? So, what do you want to do? ¡Guau, qué guapo! Oye, en la foto esta se ve mucho mejor, ¿eh? Dios, vaya ojeras le han salido a pronto aquí. Parece que no ha dormido en 10 días. Qué bien, le ha sacado una foto la cabeza de Noctis.
Vamos a guardar la foto del tío este de West. Esta mola. Están como perdidos aquí. Venga, vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el pasado de Noctis. De momento vamos a ver qué ha ocurrido en el antiguo Lucis y a ver si sale Luna Freya de pequeña junto con Noctis. Normalmente cuando regresa hacia el pasado es para ver escenas con Luna Freya. Claro que nunca lo he hecho con Umbra. Howdy, Prince. Do you mind swinging by the garage for a hot minute? We've been experiencing some awful strange shakes back here in Lead. The hunters are already looking into it, but I reckon they could use a couple more hands. Got it. On our way. Estoy en Caem. Sí, estoy en Caem. No entiendo. Hey Ram, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Por aquí todo bien también. Jugando un ratito. Pues ya he llegado a Altissia, pero me ha salido lo de Umbra, que puedes viajar al pasado. Lo que no sé muy bien es a qué pasado he viajado, porque esto fue antes de partir de Caem. No sé, la verdad. Voy a ver de qué va esta misión y voy a volver al presente porque... Lo cierto es que quería seguir con la historia, pero es que me cobraban 15.000 por alojarme ahí en el hotel ese. Súper caro. No tengo tantos guiles. Ah, vale, vale. Es que cuando ponía lo del pasado, yo creí que se refería más bien al pasado de cuando era pequeño, porque ponía que no se podía alterar los hechos que ya habían ocurrido. Vale, vale. Pues en verdad me interesaba más tarde. ¿Tú sabes si en Altissia te puedes alojar en otro sitio que no sea el hotel ese? Súper confuso, la verdad. Pero bueno, supongo que nos ha pasado a todos los que hemos jugado a Final Fantasy al final, lo de volver al pasado. Some sizable seismic activity down south near Longwythe. Dave and his boys are on the beat as we speak. It's the darndest thing. Ain't never felt so much as a rumble round these parts. Got a lot of folks worried. Got me worried too. Ain't easy tuning up a shaking chassis. Anywho, hope Dave and y'all can do something. No es normal si está temblando la tierra para ponerte a tunear un coche, ¿sabes lo que te digo? La verdad que tengo una curiosidad tremenda por seguir con la historia. Porque yo creo que es lo más emocionante del juego, la historia principal al final. Vale, ya estoy donde Dave. Sí, ¿verdad?
que las misiones secundarias son así como muy desordenadas. Con la historia principal te vas enterando bien de todo lo que va pasando. Got all my hunters foraging the field for clues as we speak. Even enlisted the help of a fella from Galden. Name's Dino. Real upright fella. Said he found himself a suspect spot. Y'all mind going to check it out for me? Me mandan de un lado a otro en esta misión, ¿eh? Bueno, hazaña de la gran montaña. Habla con Dino. Claro, sí, para ir pudiendo con los jefes, por así decirlo, porque el Final Fantasy, la verdad que si no subes de nivel es bastante difícil ganarle a los boss. Well, I guess my cover's blown. I didn't come here to cook. I came here as an informant. Thought about picking up some ingredients while I was in the area, but now's not really the time for grocery shopping. If the quakes shake the key and our ship stops sailing, our restaurant's sunk. We need to solve this now. Vale. Y el Dino este Well, if it isn't Inch Prey Octus Nay. Dave probably told you, but I'm out here reporting on the earthquake. Since we're on good terms, let me share a little scoop. Word on the street is that the crag itself is the key. That, Crown City chick, Monica? Yeah, well, she's following up on the lead at Longwythe for me. Parece que la está intimidando ahí contra la pared. Déjala tranquila, hombre. Esta no era Mónica. La Mónica está por otro lado. Déjame pasar, Dave. Sí. Quiero emprender la marcha. Bueno, me daré un poquito de prisa, así subimos rápido de nivel y volvemos. Uy, se acaba de caer el otro, ¿no? Algo así. Nice. Los chocobos están súper chulos, ojalá hubiera en la realidad. Time to cut and run. Time to cut and cut. Que supongo que lo más parecido será un avestruz, pero a ver cómo te subes encima de un avestruz. En el Assassin's Creed Origins, creo que era, el de Egipto, ahí hay como una cosa especial, ¿no? Unas pirámides, que si tú resuelves ese puzzle, te puedes llevar un chocobo como caballo. Está súper chulo. Thanks for the ride. Aw, thanks, buddy. Good to see you, Prince Noctis. Dustin and I have been investigating the recent tremors in the region. I believe we've discovered the source of the quakes, a long-dormant creature called the Adamantus. The beast is far too dangerous for us to approach. If you decide to venture closer, do exercise caution. Vale, esa era Mónica. Whoa! What is that? Wow. Oh no! No way! Hostia, es una tortuga gigante, ¿qué? Look at the size of it. It's freaking huge. Que hay que cargarse a la tortuga. Ah, no, hay que huir de la montaña. Que me coge, que me coge. Sit this one out, champ. Pero ¿hacia dónde tengo que huir? Esto no tiene sentido. Pero...
Nada, aquí no le voy a hacer nada, ¿no? Hacia la carretera. Vale, vale. Creo que está por allí. Pasa es que he perdido a los chocobos y... Mi chocobo está ahí. Si lo cojo... Ah, se va. Voy a seguir corriendo hacia el lado contrario, que no me fío. Madre mía, qué grande que es la tortuga, tío. Normal, si es que sorprende. Yo no me esperaba para nada eso. Si es que mira eso. Encima tiene cuernos también. O son colmillos, no sé ni lo que es eso. Menos mal. Vale, pero tengo que ir hacia allí. Uf. Sí, hombre, me voy a enfrentar a eso, pero... ¿Estamos todos locos o qué? No, no. Ahora se ha hundido en la tierra y parece una montaña, ¿sabes? Pero te acercas y te destripa. Claro, claro, es que te tiene que llevar mucho tiempo, por eso no quiero hacerlo. A lo mejor lo hago algún día, pero sin hacer directo, ¿sabes? Porque... Imagínate, hago un directo y estoy 4 horas para matar al bicho. Dormiré aquí ahora y ya me vuelvo al presente. Creo que no hay fotos de Noctis en Chocobo, así que la guardaré. Perfect timing. Hostia, esta está graciosísima, en verdad. Lo mejor es que siempre... Yo creo que salen fotos diferentes en cada partida, ¿no? Súper raro, ¿eh? Pero sí, tiene razón en eso de que siempre es bonito hablar con Prompto. A ver si me vuelve a saltar alguna escena charlando con él, pero... algo nuevo. Oye, ¿no te parece gracioso? O sea, yo no me imagino a Noctis leyendo realmente. Eso sí, los cómics seguro que los lees, pero leyendo un libro o una revista así, tipo cosmopolita, no. El que me da más aires de lector es Ignis. Tal cual, yo creo que es el que tiene más cultura de los 4 al final. Por lo menos da esos aires. Luego a lo mejor nos sorprende alguno de los otros y sabe más que Ignis. Vale, vamos a la residencia de la primera ministra, que está... ¿Dónde? Por aquí. Otra vez el guardia este que no me ha dicho nada cuando he pasado por detrás suya. A ver, ¿me dejará pasar este?
Sí. Música tensa. Se viene discusión. Thank you for coming. Noctis tendrá que negociar un pacto con la primera ministra. Elige cuidadosamente la respuesta y trata de conseguir la colaboración del gobierno de acuerdo. No sweat. Okay. First things first. Agradecer la bienvenida. Vamos a camelarla un poco. Thanks for coming to greet us in person. It's the least I could do for a king. Wescombe didn't extend me an invitation, so I decided to extend my own. Though circumstances have changed, both the king and the oracle are finally in Altissia. You said that you have Luna in your care. ¿Otra preocupación por Luna? She better be safe. She is, but whether she remains so depends wholly upon you. Now let me ask some questions of my own. Why does the Oracle seek to awaken the Hydrian? No tengo ni idea, pero diré para hablar por si acaso. She just wants to talk with Leviathan. She would wake a slumbering goddess just to have a chat? Somehow I doubt the Tide Mother will take kindly to being roused on a mortal whim. Let me be frank. The potential chaos worries me. You know better than most what took place in Lucis with the Archean. Tell me, what happened? Lucis... hablar del fulgor. I met Titan, and he gave me his power. Just like the legends, though the Empire doesn't like the way the story goes. Even as we speak, they mobilize their forces. It seems there's no avoiding chaos. It will most likely come to war. However, I don't care to host a battle on my soil. The gods and the Empire be damned. Preocuparse por Altissia, creo que es lo más sensato en It'd be a este momento. disaster if a battle took place in the city. Indeed, we must be prepared to evacuate our citizens. Negociar. And that's the deal you want to make. Perceptive and direct. Makes things that much easier when you can dispense with the dance. Without further ado, let us talk terms. If you wish to hold the right, you must ensure my citizens' safety and aid in their evacuation. No hay problema. Ayudaré en la evacuación, ya ves tú lo que me I'll cuesta. do as you ask. I'm pleased to hear it. As long as the people's safety is assured, I have no qualms with your right. And that is not all. Once the rite has begun, I will not be accountable for what follows. You are on your own. Tirar de la lengua. You're basically telling us to fight the Empire alone. In a manner of speaking, but to rephrase it from our perspective, Accordo has no troops that can aid you, not amid such chaos at any rate. That is all for the terms. To review, you are to ensure our citizens' safety and engage the Empire. Do we have an agreement? Aliarse con Accordo. No queda tampoco más remedio. Let's fight together as allies. Allies? Such a vote of confidence. Well, you can trust us to do our part and keep the Oracle safe. A final warning, though I doubt it'll come to it. My duty is to my citizens. Should any harm befall them, there will be a reckoning for both King and Oracle. No dar respuesta.
¿Qué te voy a decir? Me estaba amenazando. You understand what I must do. I will stop at nothing to protect my people. Que me jode, que me amenacen, tío. There'll be a reckoning for you, too. A leader must know when to bring out the steel. Surely you understand this. Bueno, pues yo como líder también tengo que dejar las cosas claras. Aceptar las razones. No puedo asegurar que no va a haber bajas. ¿Cómo voy a asegurar eso? Si empiezan a matar gente, aunque la esté protegiendo, pueden morirse. Still so young, and still so much to learn. Madam, it's time. Assign 3 of your own for the evacuation effort. Whom you choose is up to you. According to our intel, the Imperial fleet will be 4 warships strong. Steel yourselves for a full-scale battle. I'm glad we could talk. We can each act in our own interest to our mutual benefit. 3 de los nuestros y somos 4. O sea que uno se queda solo. What the fuck? Tampoco es que tengamos un gran ejército en nuestro equipo. Vale. Al menos la negociación ha salido bien de momento. I can't promise something I can't help. Of course. You certainly opened up to them, though. What can I say? I have a soft spot for the young and tragic. They've lost Regis. They've lost the crystal. Todavía no lo sé. So long ago, the last oracle was taken from them. A ver cuando llegue el momento qué elecciones me dan, también te digo. We've seen the Empire go mad these 10-odd years. Vale, avanzamos hasta el día del ritual. Directamente, ¿ok? Anda, se han cambiado de posición. Ahora van Noctis y pronto atrás del todo charlando. During the rite, we must see to it the Empire does not harass Leviathan. Gonna be tough to pull off before the king receives her power. And with 3 of us on evacuation detail. Indeed, the best we can realistically do is to help the Hydrian help herself. What kind of help you talking about? Just like Titan, the Empire will seek to immobilize Leviathan. Oh, with the harpoon things? If we can dislodge them from the goddess, she will have a fighting chance. Sounds good in theory, but don't push it. It's pointless, unless you can get that blessing. Stay flexible, stay alert. All right, will do. Uf, qué nervios, en verdad. Ahora es cuando tengo que defender la ciudad del Imperio. No puedo fallar. Luna, Freya y Noctis se vieron por última vez hace ya 12 años, cuando Nilfgaard invadió Tenebrae. If worse comes to worse, you can threaten to throw the trident into the sea. Then they'll listen. In the meantime, it will be well guarded. Better than the Oracle herself. Understood. I shall reclaim it at the altar. Remember, you'll be under Imperial watch. Right. Think of it as a necessary evil in order to forge the Covenant. I am in your debt. Once it's over, you may go as you please. But you do so without our protection. So be it. You'd better get going. Uf. Me da un poco de pena Luna, porque está todo el rato ahí en una situación difícil.
What the fuck? ¿Por qué la apuntan? Son gilipollas. La cara de buena que tiene. ¿Se verán al fin o volverá a separarlos el destino? Porque es que esto ya es increíble. No consiguen encontrarse. Noct, you in position? Yep. Don't forget the plan. You guys too? Of course. Talk about a Vale. crowd. Like the whole city's come to watch. Ya tenemos la respuesta. Noctis es quien se queda solo. ¿Puedo acercarme? Parece que no. Y Luna apareció. Dear friends, I stand before you today, with little hope the words I speak shall reach beyond these walls, for slowly but surely the light fades from our world, and as it does, the shadows shall loom ever longer until all succumbs to the darkness. Darkness that evokes terror, hatred, and sorrow in the hearts of men. The ashes of Lucis. A dream of peace, twisted into a nightmare of death and destruction, claiming innumerable lives and leaving myriad souls to suffer. Luna. Yet I beg you, do not surrender to despair. Have faith, for our gods watch over us. By their blessings, by the stars that light the heavens above, our world will be delivered from the perils of the dark. I stand before you here in Altissia to call upon Leviathan, goddess of the seas, spirit of the deep. By the sacred rite, I will commune with the Hydrian. But first, I offer you my solemn vow. On my honor as Oracle, I will not rest until the darkness is banished from our world and the light is restored. Joder, como ha inspirado a todo el mundo en un momento, tío. Bless you all. Ah, mira la cara de enamorado que tiene Noctis. The Empire's here. Oh, I can vaya. see him. Dropships are closing in on the port. Look for a vantage point to approach them. Okay, look after the citizens. We got them covered. So, it begins. Deberían haberlos evacuado ya, si sabía que iba a venir los del Imperio. De verdad.
Me recuerda un poco al Final Fantasy X cuando... It is I, Lunafreya, blood of the Oracle. Goddess of the seas, I beseech you, enter into this covenant that the king might reclaim the stone. Lo que me recuerda el Final Fantasy X cuando... No me acuerdo cómo se llamaba la oráculo de ahí, pero también se ponía como a invocar a los... No sé si los llamaban sidereos también, creo que los llamaban de otra manera. I do. Noct, the Hydran has awoken. Civilians? Almost there. We'll join you when we're done. The Empire has the Hydran surrounded. La verdad que esa escena con el sonido de surround este que tengo con los auriculares me ha reventado. Me ha dejado los oídos. Vale, el otro ya cayó. 175 metros. Let's do this. Bueno, no están tan difíciles, ¿eh? Con esta espada, con el mandoble este, la verdad que está bastante más facilito de lo que pensaba. Pero claro, cuando se ponen a dispararte te fastidian un poquito, no están cerca para pararle. Vale, no pulsa. Tomarme una poción por sacar. Está enfadado el bicho este, el siderio. I know what you must know. That the King of Kings is to drive the darkness from our star. Madre mía. Con Leviatán. Eso está un moretón ahí en el... It is in receiving mercy that men offer praise, and in shedding grace that the gods solicit worship. I vow, the king will prove himself worthy. Dios. Pero si viene un tsunami. Prompto's headed your way. But what about you guys? We'll wait below. There's only room for two. Noct, jump! What? No time for ¿Que questions. salte? ¿Cómo que salte? ¿En serio tengo que saltar? Man. Hostia puta.
Me ha dado vértigo. What's this? New ride we borrowed from the Nifs. This will get us in close. Serious? Here she comes. I got this. I'll get as close as I can. Then it's up to you. All right. Won't be long. Pero qué aparato es este. Hey, nice job finding this baby. Un cañón volador. Okay. Not again. Not making this easy. Hold on tight. Que checada, Don't let go. That's up. Knocked. Can you reach? ¿Ya? ¿Esa era la misión? Tengo que... No sé. Si me ve débil no me va a ayudar. ¿Qué ha dicho? Es una de cal y una de arena. A ver si así... I need your power. Creo que lo más difícil es negociar con el tío este al final. Tengo que derrotarlo, vale. No es... A por él. La pregunta es por dónde... Ah, vale. Hey. So the only way you'll help me is if I take you down? Yo no sé qué tengo que hacer, tengo que derrotarlo, pero ¿dónde está? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué cojones? A ver. Vale. Que esto es complicado, porque la cámara se mueve mucho y yo no sé muy bien para dónde tengo que ir. ¿Cómo se supone que derrota a este tío? Obra espectral. Tengo que salir perdiendo sí o sí. Puede ser, todo puede ser, tanto que él no lo entienda como que le hayan pifiado, pero es que esto ha sido muy extraño. About that ring. On second thought, you let him have it. ¡Hala! No puede ser verdad, esto es así. Remind him about the crystal. Este maldito. Sabía yo que tenía malas intenciones. Oh, Prince, your bride awaits. I will pass the ring to the rightful king. ¿Qué hace?
When the prophecy is fulfilled, all enthralled to darkness shall know peace. Estoy impactada. O sea, sabía que este era un capullo, pero no lo esperaba en esta escena, la verdad. How sweet. But please, Lady Lunafreya. Ya me la van a secuestrar otra vez. You first. Quizás Noctis todavía es muy débil. Ahora me transformo en Saiyajin. Perdón, necesitaba quitarle hielo. A la menos, dos a las menos. Vale, fractura. ¿Dónde está? Está guapísimo esto, Como un nuevo modo de combate. Ah, vale, mira, cuando le doy al círculo lanza las armas ancestrales estas. Estoy un poco impresionada, la verdad, de cómo es esto. Tengo más de 6000 de vida, wow, qué momento.
ala menos. Esto se ha convertido en una pelea de naves espaciales o algo así, no sé. Parecía que me había trincado. Está vulnerable, vamos. No puedo cambiar de arma ahora mismo ni nada, eso es lo malo. No le quería lanzarle algún ataque mágico, un poco de electro, piro o algo así. Golpe. No pares ahora, ¿no? Sí, cárgatelo. Imagínate jugar a esto en realidad virtual. Te marea un huevo, ¿eh? Dios. Llegaré a los 300 golpes, a ver. Lo marco como logrado. Vamos. Ahora sí, ¿no? Ahora Leviatán está conquistado ya. Bueno, el tiempo y la técnica, la verdad que han estado un poquito mal. It's done. Uf. ¿Sobrevivirá Luna Freya? Blessed stars of life and light.
Estoy flipando un poco todavía, no termino de asimilar bien las escenas estas. Noctis? Luna? So, you found your way here. ¿Esos son recuerdos And o...? you found me. A chance to see you once more. Who would have thought? ¿Se han vuelto pequeños y están hablando en el presente? ¿Qué? Why wouldn't you see me? Because my prayers have been answered. My calling fulfilled. But that doesn't have to come between us. You are the one, Noctis. The stars shine for you now. Qué That which is pequeñito yours queda a by su right lado, ¿eh? shall be restored to you. Do you remember the flowers of Tenebrae? It seems so long ago. You'll find they await you still, looming from hill to vale. Will you be there? Siempre, por algo es el rey, hay que tenerlo bien protegido y cuidado. Pero de verdad espero que Luna se salve, tío. Would that I could join you. But this moment will have to be enough. It's not right. Joder, all I socio, no want me jodas. was to save you. When the world falls down around you and hope is lost. When you find yourself alone amid a lightless place. Look to the distance. Know that I am there. And that I watch over you always. Farewell, dear Noctis. Esto es mentira, ¿verdad? Dime que es mentira, por favor. Que se puede salvar de alguna manera. Que no me quedo yo conforme con esto. Tanto para llegar a encontrarse para esto. No puede ser. Back with us. I'll tell the others. Though it may take a bit. You're hurt. Ah, small sacrifice in the greater battle. ¿Le han quitado un ojo o...? She has passed. Joder, tío. Umbra left that for you. Puf. Me ha dado una sensación de emoción muy fea. No me gusta cuando muere gente, tío. Aunque sea en juego, me he encariñado con el personaje.
Están todos heridos, ¿no? A todos les han dejado alguna cicatriz. Yo porque me he aguantado, pero la verdad que me han dado ganas de llorar fuertemente. Es que no puede ser cierto, tío, no. Tiene... Uf. No te voy a preguntar por si después la pueden revivir o algo, porque no me lo quiero... No me quiero hacer un spoiler, pero... La verdad que conservo la esperanza. Aunque suelo equivocarme cuando conservo la esperanza para estas cosas en los juegos. Así que... Me ha dejado un sabor amargo la situación. Y Noctis no tiene ni una sola foto con Luna Freya. La cara de esta foto la tengo que enmarcar, tío. Pues, capítulo 10. Francamente estoy sin palabras. Se me han quitado un poco las ganas de jugar. No por nada, sino porque cuando hay una escena así que me pone medio tristona, pues prefiero seguir otro día. Y espero encontrarme una sorpresa agradable. Es que estoy como en shock ahora mismo, no me lo puedo creer esto. De verdad que me está costando asimilarlo y... Mira que los juegos suelen hacerme estas putadillas. Yo creo que también es porque Final Fantasy lo vivo mucho más que otros juegos. Y pone ahí que Noctis no levanta cabeza, pues no, si te parece. Creo que tardará un tiempo en sanar la herida. No es lo mismo pelearse con alguien que ese alguien muera. Varias horas después. So, we're gonna roll through Tenebrae. Not before visiting the royal tomb at Cartanica. You're sure you're up to that? The wounds have mended. Eyesight's a matter of time. Pero Ignis está ciego entonces, ¿no? What the hell is wrong with you? What? We're not stopping in Tenebrae. You need to grow up and get over it. I am Tío, eres over demasiado it. duro. I'm here, aren't I? Maybe when you're not too busy moping, you can look around and give a shit about someone worse off than you. Let go of me. How's that ring fit you? You rather carry it around than wear it? She gave her life so you could do your duty, not so you could sit around feeling sorry for yourself. You don't think I know that? You don't! Ignis took one for you too. And for what? Enough, Gladio. You think you're a king, but you're a coward. Shut up! Don't do this! I get it, all right? I get it! Then get a grip. Pull your head out of your ass already. Joder, creo que Gladio se ha pasado un poco, ¿no? Ya podría ser un poco más comprensivo en ese sentido.
Que es normal, ha sido muy brusco. O sea, hasta ahora sí era un poco brutote al expresarse, pero no había sido tan implacable. Como cero empatía. A lo mejor si se pone el anillo puede resucitar a Luna. Yo aquí teniendo esperanza. Ok. Pues lo voy a dejar por aquí porque sinceramente no quiero hablar ahora con Gladio ni con ninguno de estos. Que es verdad que se han sacrificado, pero... Pobre Noctis. Ahí tienes toda la razón, o sea, es que aunque esté lloriqueando, como dice él, sigue con el viaje y está pendiente de sus amigos y tal, pero es normal llorar un poco a la persona que acabas de perder. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Que tengas buen día, buena noche allí donde estés y hasta la próxima.